Saludos. En esta charla hablaremos sobre lo que es una revisión de literatura, lo que se requiere cuando usted necesita hacer una revisión de literatura y los elementos que estamos requiriendo para esta clase, que debe contener esa revisión de literatura. Primeramente comenzamos definiendo lo que es una revisión de literatura y tenemos que decir que cuando usted revisa una literatura, usted discute la literatura, usted analiza esa literatura utilizando libros, artículos de revistas profesionales. Y todo este proceso requiere que usted haga un resumen de esa literatura que usted ha revisado y que lo organice bajo subtemas o bajo categorías. De esto vamos a hablar más adelante, pero organizarlo en categorías o subtemas es bien importante. Y finalmente, usted discute los vacíos, lo que todavía falta por hacer sobre el tema que usted está revisando. Así que es un escrito que tiene que ser pensado, hay que planificarlo y además tiene que tener un buen nivel de integración. Esas partes, esos subtemas de la revisión de literatura tiene que haber un nivel de integración. Usted va a utilizar los escritos de académicos e investigadores y finalmente va a terminar con lo que se ha hecho hasta el momento y lo que se conoce sobre el tema. Una revisión de literatura no es una colección de resúmenes de artículos sobre un tema meramente. En otras palabras, si usted entrega una revisión de literatura en donde usted resume artículos y entrega los resúmenes de esos artículos, no estamos hablando que usted ha completado una revisión de literatura. Tampoco es una descripción detallada de cada artículo y usted publicarlo de esa manera. Y no es una traducción al español de artículos que usted leyó en inglés. Y me parece que estos tres elementos de lo que no es una revisión de literatura, usted tiene que estar bien consciente, usted tiene que estar bien consciente de los mismos para que para que su revisión de literatura no termine siendo esencialmente estas tres cosas. Y esto significa que cuando usted revisa literatura, usted nos va a demostrar lo que conoce sobre el tema. Importante también es que en esa revisión de literatura usted incluya trabajos recientes. Y va a depender del tema, pero ¿no? Trabajos recientes, estamos hablando de trabajos de 5 años atrás, por lo menos de 5 años atrás. En algunos temas también usted puede incluir trabajos que sean un poco más viejitos, pero va a tratar de que esa discusión de literatura incluya trabajos recientes. Mencionamos lo importante que es incluir su apreciación crítica, el análisis. Usted va a incluir la evaluación de lo que describe. Usted va a asumir posturas. Una de las funciones de una revisión de literatura es después de usted evaluar lo que se conoce sobre el tema, usted se expresa y explica el porqué de sus ideas, utilizando los mismos estudios que cita. Y eso significa que no es meramente una opinión personal suya, porque usted está validando sus posturas utilizando la literatura. Es necesario también que usted incorpore distintos enfoques o acercamientos sobre un tema. Ideas que parecen ser contrarias. Porque cuando usted empieza a revisar la literatura, puede encontrar que un grupo de investigadores menciona o dice algo sobre el tema. Por ejemplo, en el tema de chamanismo y Jung, usted podrá encontrar que
unos investigadores, unos escritores, unos autores, consideran que el chamanismo es una patología, es un tipo de enfermedad mental, mientras que hay otros escritores que están en contra de esa perspectiva de ver el chamanismo como una patología. Así que usted presenta ambos argumentos y los discute. Y trata de llegar también y muestra, por otro lado, su posición en torno a esa controversia. Cuando usted lleva a cabo una revisión de literatura, es importante que usted tenga y usted pueda ser guiado por una pregunta o preguntas sobre el tema. Por eso es que cuando estábamos discutiendo los temas que usted ha seleccionado, la clase ha seleccionado, una de las cosas que hicimos fue hablar, discutir algunas preguntas que usted podía generar que le van a servir de guía para realizar su revisión de literatura. Y al final se espera que usted responda en mayor o menor grado a esas preguntas. Como parte de este proceso, usted va a identificar relaciones entre las diferentes fuentes que usted va encontrando, las contradicciones, como habíamos mencionado, los vacíos, algunas inconsistencias en la literatura. Porque no todo lo que usted encuentra va a ser consistente, no todo lo que usted encuentra va a hacer sentido, pero usted trata de identificar esas incongruencias en la literatura. Debe también, como parte de este proceso de revisión de literatura, sugerir futuras investigaciones. Es decir, ¿qué falta por hacer sobre el tema que yo estoy trabajando? Usted entonces va a identificar lagunas, va a identificar hallazgos contradictorios, en qué consisten esos hallazgos, cómo usted los va a interpretar. Y como mencionamos, los futuros estudios que entiendas que se puedan llevar a cabo para contestar otras interrogantes, otras preguntas. En este proceso es importante que usted sea honesto. ¿Cuán bueno fue el proceso de buscar y seleccionar las fuentes de información? ¿Fue lo suficientemente amplio como para asegurarle de que encontró todo lo que es relevante? ¿Fue lo suficientemente específico? Y con las limitaciones del tiempo, que tenemos, pues van a haber limitaciones en esa revisión de literatura que usted haga. Van a haber limitaciones en ese trabajo, pero usted, pues, los incluye también como parte de una discusión que usted puede añadir en relación a las limitaciones de la revisión de literatura. Es importante que usted lea suficiente. Aproveche estos días para identificar la literatura, para leer de manera profunda, para comprender lo que está leyendo y poder describirlo en sus propias palabras. Y esa es la única manera en la cual usted pueda hacer una buena revisión de literatura. Comience tal vez por los artículos más sencillos y va progresando a medida que usted va comprendiendo mejor el tema. Y esto es bueno porque de esa manera usted no se frustra del principio si su tema es un tanto complejo. Para cada artículo usted puede utilizar esta manera de estudiarlos. Usted se puede preguntar, usted puede identificar cuál es la tesis del autor. En otras palabras, cuál es el objetivo que tiene el autor cuando escribe este artículo. ¿Cuáles son las preconcepciones o los supuestos en los cuales se basa? Porque cada escritor, cada autor va a tener unas preconcepciones, unos supuestos ya de antemano que en cierta manera pueden prejuiciar, pueden ser, ¿no? Son parte de los prejuicios y la posible agenda que pueda tener el autor. Y esto es importante identificarlo. Y finalmente, ¿cuáles son los argumentos que utiliza para apoyar su tesis?
Cuando usted se sienta a escribir, debe entonces, la mayor parte de las veces, optar por parafrasear en lugar de citar textualmente. Es esencial que su revisión de literatura no sea esencialmente un escrito lleno de citas. Y sí, se requiere que usted cite, pero usted no se puede exagerar en este proceso de citar. Usted debe parafrasear. ¿Y qué significa parafrasear? Parafrasear significa que usted va a resumir lo encontrado en sus propias palabras. Usted también va a ir incorporando las referencias en el texto. Y esto es valioso porque de esa manera usted no puede ser acusado de que está plagiando. Hay que tener mucho cuidado con el plagio. El plagio es una de las cosas que le va a perjudicar a usted grandemente si es identificado. Así que no solamente porque le puede perjudicar a usted, sino también que es parte de una honestidad académica que usted debe cultivar, que usted debe practicar. Así que cuídese, hay que cuidarse del plagio. Hay plagio consciente, hay plagio inconsciente, es decir, plagio que usted no se da cuenta que está plagiando, pero lo está haciendo. Y lo mejor para uno trabajar esto es parafrasear y siempre incorporar las referencias en el texto para que el que está leyendo sepa que usted está basándose en esta referencia cuando está discutiendo ese tema. Como parte de la tarea de hacer una revisión de literatura, usted tiene que generar al principio un bosquejo, un esqueleto básico de las ideas que usted piensa discutir en esa revisión de literatura. Un bosquejo que va a ir revisándose a medida que usted va leyendo, a medida que usted va conociendo mejor el tema, pero lo ayuda increíblemente a organizarse. Eso que una de las tareas que usted tiene es esta semana es llevar a cabo ese bosquejo, es crear ese bosquejo. Usted va a empezar esta revisión de literatura con una introducción. Toda revisión de literatura necesita una introducción. 1 o 2 párrafos en donde usted contextualiza el trabajo. ¿Cuál es el tema que usted está estudiando? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué es importante ese tema? Esa pregunta usted debe contestarla en esa introducción. Y usualmente va en esta introducción, y aquí he dicho que son 1 o 2 párrafos, pero la introducción debe ser alrededor de una página, de 2 páginas, 1 página y media. ¿A quiénes afecta su trabajo? Es decir, ¿qué implicaciones tiene? ¿Por qué es importante llevar a cabo esta revisión de literatura? Y va a incluir la llamada tesis de su revisión de literatura, la idea fundamental de su revisión de literatura. Usted debe evitar hacer un recuento en orden cronológico. Eso no es una buena revisión de literatura. Usualmente se cree que una revisión de literatura es coger todos los artículos y discutirlo en orden cronológico. Eso no es una revisión de literatura. Otro elemento importante es que usted debe trabajar esta revisión de literatura, organizarla por temas o categorías. Y esos temas y categorías usted los ha trabajado en el bosquejo que ha organizado. Así que hay que buscar esos temas, esos asuntos que conectan sus fuentes. Y de esa manera usted va a obtener diferentes secciones en esa revisión de literatura. Es importante que se escuche su voz, que usted sea el guía del lector. Y de esa manera el escrito fluye de una manera más efectiva. Oraciones que indiquen claramente el tema de cada párrafo.
e introduzca adecuadamente las citas o referencias y que cada párrafo esté conectado unos con otros. Mediante oraciones de transición entre un párrafo y el otro, entre un estudio y el otro. Y evitar, como ya hemos mencionado, el uso excesivo de citas directas. Una de las cosas que facilita el que usted haga una buena revisión de literatura es que lea ejemplos de revisiones de literatura. Vaya a revistas en donde se haya publicado una revisión de literatura y mire cómo el autor trabajó esa revisión de literatura, cómo la organizó. Y más adelante vamos a dar ejemplos de revisiones de literatura para que usted se exponga a cómo otros autores han trabajado esa revisión de literatura. Sea selectivo. Sí, esto no es un asunto de incluir todo lo que usted ha encontrado. No es necesario incluir un resumen abarcador de cada trabajo. No es necesario incluir una descripción detallada de todos los aspectos del estudio. Así que usted va a incluir lo esencial, lo más importante. Toda revisión de literatura también tiene que terminar con una conclusión, en donde usted provee una sinopsis de lo discutido. Aquí es que va a identificar las lagunas, opinar sobre las inconsistencias, sugerir trabajo futuro. Y va a terminar entonces tratando de responder la pregunta que ha guiado su revisión de literatura. Así que esto requiere finalmente que usted trabaje esta revisión de literatura a través de borradores. Otras palabras, lo ideal sería que usted pueda generar 2, 3 borradores de esa revisión de literatura, para que el último borrador, la última edición de esa revisión de literatura refleje pues ya un trabajo depurado, un trabajo que ha sido editado varias veces. Para eso es importante que usted lo lea en voz alta, para que escuche cómo ese trabajo se lee. Si hay algo que una oración no haga sentido, usted la puede identificar a través de leerlo en voz alta. Déselo a otras personas para que lo lean y para preguntarle si lo entienden. Y después que usted tiene ese trabajo, vuelva a bosquejarlo. Es muy probable que no se parezca al bosquejo en el cual usted inició, y no hay problema con eso, pero el trabajo se ha ido desarrollando a través del tiempo. Pero sí es esencial que del escrito salga un bosquejo. Si de ese escrito que usted ha hecho no sale un bosquejo, pues uno puede concluir fácilmente que ese trabajo no está bien escrito. Con relación a las referencias, hay que asegurarse de haber dado crédito por todas las ideas a todos los autores consultados, de hacer el listado de las referencias. Una de las tareas que hemos dado es eso, que usted construya un listado de referencias. Y asegurarse de que todo lo que tenga usted en el texto se cite en la referencia y viceversa. Otras palabras, no puede haber algo que usted cite en el texto y no exista la referencia en la lista de referencias. Y no puedan haber referencias que usted no haya citado en el texto. Hay que trabajar el asunto de la gramática, escribir correcta y formalmente. Esto es un trabajo académico que requiere una rigurosidad. Siga las reglas de acentuación y de gramática. Redacte oraciones completas y coherentes. Y a veces uno cree que esto es sencillo, pero no es fácil. Redactar oraciones completas y coherentes. Y a veces las oraciones más sencillas son las mejores. Cuando usted intenta escribir una oración de un párrafo, pues ya sabemos
que esa oración no es una oración que usted pueda entender fácilmente. Y trate en todo este proceso de desarrollar una narrativa interesante al lector. Y nosotros vamos a hablar del bosquejo más adelante, pero cuando usted comienza un bosquejo, usted lo puede comenzar con la introducción, hablando del contexto histórico, poner el tema suyo en un contexto histórico, dando definiciones de los conceptos principales, la justificación del trabajo y el contenido organizado de forma temática. Y aquí usted va a tratar de identificar unos temas específicos. Hay que dividir esas áreas importantes por tópicos o tendencias o patrones. ¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? Como mencionamos, no es meramente describir o resumir. Y de identificar las áreas controversiales. Una revisión de literatura interesante siempre es una en donde usted discute áreas controversiales. Así que con esto le hemos dado a usted un resumen de lo que es una revisión de literatura y de lo que esperamos en relación a ese trabajo. Hasta pronto.